Bendiciones a todos, soy el apóstol Jorge Frey del Ministerio Abundant Life, nuevamente aquí todos los viernes a esta hora, desde aquí, desde Florida y desde también Bethesda, la ciudad de Misericordia, en todo el territorio de los Estados Unidos, Washington DC, toda el área metropolitana de Washington. Estamos ministrando la palabra en diferentes lugares de este territorio del cual Dios estableció para bendecirlo y para avanzar y progresar, para que sea bendecido, prosperado y con herencia, porque tenemos la herencia del Dios del cielo. Así que hoy Semana Santa, estamos ya hoy en Viernes Santo y queremos que todas aquellas personas que están viendo por lo menos presten atención de lo que Jesús dijo y Jesús enseñó, y no solamente dijo y enseñó, sino que Jesús lo hizo. Él murió y resucitó en la cruz del Calvario. Fue la derrota del enemigo. Parecía una derrota de Jesús, pero Jesús fue a la cruz del Calvario, cargar la maldición del pecado de la humanidad, ir al corazón del infierno y ser resucitado por el poder del Espíritu Santo, por la justicia divina de Dios. Así que, amigo, hoy quiero que tú puedas caminar en este poder de la resurrección, caminando con autoridad por ese poder de la resurrección que Jesús ha hecho. Así que la Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que tenemos que caminar en autoridad. La palabra autoridad quiere decir, mientras que tú estés en Cristo Jesús, tú caminas bajo autoridad. Mientras que tú estés sujeto a Cristo, tú caminas bajo esa autoridad delegada, porque Él nos ha hecho embajadores en Cristo para representar el reino de Dios aquí en la tierra. O sea, el reino de Dios no es una religión, es el reino de Dios, la justicia de Dios aquí en la tierra. Así que hoy quiero que prestes atención a esta palabra y la recibas en tu espíritu y puedas caminar con autoridad en este poder de la resurrección. Ya no camines con la cabeza baja. Romanos 8:15 dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ya no eres víctima, ya no eres un esclavo del pasado ni del pecado. Eres un hijo restaurado, levantado para que toda esa carga de pecado desaparezca y aparezca sobre tu vida la carga del amor, que es una gran bendición, que puedas caminar en silencio, caminando bajo la autoridad de Dios. Jesús dijo Mateo 11:26: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dios no solo te entiende, Dios también te libera. Hoy suelta lo que llevabas años cargando para que lo claves en la cruz del Calvario. Tú no tienes que cargar eso. Así que el reflejo de Dios en tu vida, empiezas a ver cómo se manifiesta la gloria de Dios en tu vida, porque tú no tienes que cargar con la contaminación del pecado, de la ignominia, de la incredulidad, de los temores, de las angustias. No tienes que estar caminando en ese espíritu, tienes que caminar con autoridad, sabiendo quién tú eres. Como cuando tú llegas a tu casa y de pronto llega y hay un ladrón metido allá, y el ladrón, cuando es sorprendido, le toca salir de ahí huyendo. ¿Por qué? Porque llegó el propietario, llegó el dueño, la dueña de la casa. Con solamente escuchar el coche, el vehículo, cuando pita, cuando llega, se siente descubierto, porque ese no es su territorio. Es un territorio ajeno, es un ladrón. Y la Escritura dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice que yo he venido para que tengan vida y para que les tengan en abundancia. Por eso este ministerio se llama Abundant Life, para que tengan la vida de Dios, vida y vida en abundancia, en exceso, bendecido, con herencia, porque eso es lo que Él nos ha dado. Esa es la herencia que cargamos. No cargamos la herencia del pecado, no cargamos la herencia de la enfermedad, del oprobio, del odio, de la amargura. Cargamos con una herencia que Jesús nos dio, la herencia del amor, del perdón, y caminar en esa autoridad, en ese dominio. Así que podemos estar tranquilos que la tristeza no es parte de tu vida. Aunque la tristeza esté ahí, tú tienes que quitar esa tristeza y llenarte de gozo, porque Dios no nos ha dado espíritu de tristeza, sino de gozo, ni nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, autoridad y de dominio propio. Así que puedes en este momento, conéctate con algunas personas, llaman esta palabra que vamos a estar orando por esto, por la resurrección en tu vida, para que esa sanidad llegue a tu vida, para que tú hagas
parte y seas partícipe de eso que Jesús hizo. Jesús dijo, yo lo asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. O sea que tú estás para reinar, no para que te gobierne el pecado, para que te gobierne los miedos, para que te gobierne las circunstancias, los temores. No, Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Así que tenemos que caminar en autoridad, en dominio propio, sabiendo quién tú eres en Cristo Jesús. Dios lo hizo solamente cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y decimos, Señor, yo sé que te he fallado, yo sé que no he sido lo mejor, pero yo hoy reconozco que tú eres mi único Señor y Salvador y que fuiste a la cruz del Calvario y fuiste a la tumba, allá a la profundidad del abismo, allá donde es el Salmo 88, donde no te acuerdas, no, allá estuvo Jesús y fue resucitado. Así que tenemos que saber que Jesús murió y resucitó. Una de las cosas para que entiendan muchas personas que quizás traten de poner en lógica a la resurrección de Jesús, hay un principio establecido. ¿Por qué sabemos que Jesús resucitó? No, es primero por la revelación, pero para que aquellas personas que no tienen la revelación pues le puedan entender un poco, es que hay unas leyes establecidas en este mundo. Cuando crearon a Adán, dice polvo eres y polvo volverás. Recuerda que fue creado el polvo de la tierra, el cuerpo físico de Adán, porque su espíritu, su alma estaba ya creado, pero fue formado del polvo de la tierra. Entonces, y por eso cuando él cae, el Señor dice, polvo eres y polvo volverás. Pero en el caso de Jesús no hubo un cuerpo formado de barro. Fue un cuerpo que fue creado por el poder de la palabra. María, el ángel trae el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que trae a Jesús, la palabra. Y ella dice, hágase conforme a tu palabra, y empezó a gestarse el bebé. O sea, Jesús nació aquí en su formación, aquí desde el vientre de la madre, fue más completo que Adán, porque Adán lo crearon adulto. Adán no usó pañales. A Adán no le tuvieron que dar la palmadita, no. Adán lo crearon adulto. Así que Jesús vino, y por eso es que cuando nace Jesús aquí en la tierra, porque la palabra de Dios no puede morir, pero cuando Él llega aquí como un hombre desarrollado, ahí donde dice que el espíritu no lo puede retener. ¿Por qué? Porque era la palabra. La palabra es vida, la palabra es una semilla. Y Jesús es la palabra. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo es la palabra, o sea, era Dios. Así que, amigo, tienes que entender, tienes que creer. O Dios no está diciendo que lo entienda, sino lo cree. Hay cosas que yo no entiendo, pero yo no tengo por qué entenderlo, tengo que creerlo, porque no es por entendimiento, sino por el creer, por la fe en lo que Dios ha determinado. Y hay muchas personas que dicen por ahí, no, que la Biblia, que lo inventaron los hombres, que esto, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque tienen su mente dañada, corrompida. Pero aquí no es para entender, es para creer. Y cuando tú crees, Jesús lo dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Se lo dijo a María. Ahí, y Marta y María cuando Lázaro murió, dice, no es que mi hermano, si hubieras estado aquí, mi hermano hubiera muerto. Y yo soy la resurrección, la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Eso no es una metáfora, eso es una palabra, es una vida. Y hemos visto gente sanada de cáncer, ya moribundas, que no están en la clínica, desahuciadas, y por un poder enviado de la palabra de Dios es resucitado. Hemos visto en nuestro ministerio resurrección, hemos visto en nuestro ministerio sanidad, liberación, gente arruinada, gente enferma, oprimida. Hemos visto tantas cosas que no predico Jesús porque lo vi, sino porque yo lo creí y ahí lo manifiesto. Y hoy va a ser el momento para tu vida, para que la tristeza se devuelva de donde vino, para que la ruina se devuelva de donde vino, para que la brujería se devuelva de donde vino, para que lo propio se devuelva de donde vino, porque tú no estás para cargar eso. Jesús lo cargó y por la gracia somos salvos. Por la gracia de Jesús es que somos liberados. Así que la gente va a notar algo diferente en ti. Cuando tú entregues tu vida a Cristo Jesús, empiezas a tener una naturaleza. Dice que somos una nueva naturaleza. Somos una nueva criatura. Eso quiere decir que todo lo hace nuevo. Por eso en la sanidad y la liberación y la administración,
órganos, los hace nuevos. Él no remienda, Él todo lo hace nuevo. Así que tú no dices, Señor, sáname. Ok, ya fuiste sanado en la cruz del Calvario. Tú lo que tienes que vivir es en la salud divina, en lo que Él ha hecho. Y si estás enfermo, no le digas que te recuperen. Hágalo nuevo, te lo pido, hágalo nuevo, y Él lo hace nuevo. Cuando tú empiezas a creer, la palabra se manifiesta, una palabra que en griego se llama la palabra kratos, que perfecciona, que completa aquello que tú has creído. Cuando tú crees, dice, verás la gloria de Dios. Y si Lázaro estaba muerto, ahí no había ni hígado ni riñones, todo estaba destruido. Así que en el poder de la resurrección. Y fueron 3 días. Algunos dicen catalexia, lo que quiere decir. El libro de Ezequiel dice que Jesús resucitó. Ahí un gran ejército de huesos secos. Está en el libro de Ezequiel. Huesos secos. Y le dijo al profeta Ezequiel, profetiza sobre esos secos y vivirán. O sea, tienes que ver. Y el ejército se levantó. Cuando el profeta Eliseo, que dice que fueron a enterrar a un hombre y vino una cadena de los enemigos y soltaron el muerto y cayó y tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Amigo, Jesús es la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este es el poder de la resurrección para que tú tengas salvación y vida eterna, para que sepas que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. No te pongas a estar razonando con las personas, tratando de probar. No, cree y verás la gloria de Dios. Y ellos te estarán mirando como cuando un deportista pasa hacia adelante y empieza a desechar pensamientos malos y entra al deporte, y hoy están jugando en las grandes ligas de béisbol o están jugando en los deportes de fútbol, y el resto de personas tienen que verlo jugar y recibiendo bendiciones, recibiendo finanzas, reconocimiento, porque quizás aquellos que estaban caminando juntos en la escuela, pero uno tomó un camino diferente. Así que, amigo, hoy el camino diferente que tienes que tomar tú es buscar a Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Él es la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Dice, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner la vida y tengo poder para volverla a tomar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que, amigo, cuando vemos que Dios le habla a Moisés y le dice en el desierto, en Éxodo capítulo 33, verso 14, dice, si mi presencia no va contigo, no me saques de este lugar. O sea, quiere decir que la presencia de Dios es fundamental. Y sin la presencia de Dios no podemos vivir. Mire, hermano, con la presencia de Dios podemos pasar por el desierto. Donde no hay oxígeno para la gente, hay para los que caminamos en la presencia de Dios. Donde hay gente que están enfermos en los hospitales, unos caminamos por encima de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos la vida, la presencia de Dios. La presencia de Dios es poderosa. Por eso el enemigo trata de sacarte de la presencia de Dios. Cuando tú sacas un pez del agua, lo estás sacando de su atmósfera, de su ambiente, y se empieza a morir. Cuando el enemigo te saca de la presencia de Dios, tú empiezas a morirte. Así que tienes que vivir, estás diseñado para vivir en la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios es traer el reino de Dios, aún en medio de las tinieblas que estás pasando, tú traes la presencia de Dios. Tú no te contaminas con ellos, y ellos que se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Así que, amigo, quieres saber y quiero decirte que la persona del Espíritu Santo ha sido establecida para cada uno de nosotros, porque Jesús dijo, yo rogaré al Padre y le enviaré el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta que Él regrese. Así que, amigo, esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia del Espíritu Santo desde el poder de la creación. Dice, en el principio creó, en Génesis 1, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios no crea nada desordenado. Pero dice que en ese lapso de tiempo quedó vacía. ¿Por qué? Porque alguien la desordenó. Dice que en el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra vino, el verbo tohu, vino a ser desordenada y vacía. Alguien la desordenó. Pero luego dice, pero el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y después, y dijo Dios, quiere decir, cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, es el momento de decir la palabra, de crear la palabra, lo que ya está escrito, lo que Jesús hizo. Por eso Isaías dice, por cuya herida fuimos nosotros curados. No había nacido Jesús. Él ya estaba viendo el Mesías, caminando en lo que Jesús había hecho antes de la fundación del mundo.
ni siquiera vino a la tierra, pero en el mundo espiritual ya estaba hecho. Y él se apropió. Y tú tienes que apropiarse de lo que él hizo en el mundo espiritual y lo que te confirmó en la cruz del Calvario, donde no solamente fue a la cruz, sino que fue a la profundidad del abismo, allá donde no se acuerda Dios de nadie, allá fue. Pero como era justo, él fue justo, Dios hizo justicia con el hombre llamado Jesús, el Salvador del mundo, que es Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. Y si seguimos a Él, tenemos la vida eterna. Ya, cuando usted entrega su vida a Cristo Jesús, ya tiene la vida eterna en usted. No en el futuro, ya la tiene. Por eso el enemigo quiere sacarte de la presencia de Dios, con llenarte con cosas vacías, con chismes, con pleitos, con tiendas, parrandas y cosas. No, tú no estás diseñado para eso. Tú estás diseñado para alabar, para adorar a Dios. Así que cuida la semilla que Dios ha puesto en tu vida, la semilla de la palabra. Los que oyen la palabra y reciben la palabra de Dios dan fruto, dice Marcos 4:20. Así que tienes que entender ahora, recibir la palabra y caminar para eso, en este poder de la razón, lo que Dios habló, lo que Dios sembró, lo que Dios comenzó, lo que viene es fruto de esas palabras que tú estás creyendo. Así que, pueblo de Dios, voy a hacer una palabra sobre ti. Hoy declaro en el nombre de Jesús que respiras mejor que antes en el nombre de Jesús. El pasado no te va a definir a ti. Yo te restauro en el nombre de Jesús. Yo te levanto. El dolor se pierde ahora en la herida, se pierde en el lugar en el nombre de Jesús. Las circunstancias se pierden, los fracasos se pierden en el nombre de Jesús. Ahora mismo van a la profundidad del abismo y empezamos a creer y a vivir bajo la unción y la dirección de Dios. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Pueblo de Dios, ahí está la dirección en pantalla, el correo electrónico. Manda las peticiones que estaremos orando por ti, por la ciudad. No importa, cuando las cosas se ponen difíciles, es el momento de Dios crear un milagro. Por eso dice, juntamente con la tentación, el Espíritu Santo te dará salida. Así que, pueblo de Dios, quiero bendecirte en este momento, declarar ahora en la Semana Santa, que es una bendición. Dice, Jesús resucitó el domingo, lo mataron, no lo podían matar, pero dice que Él murió y Él entregó su espíritu y su alma. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No, la muerte no lo podía matar porque la causa del pecado, la muerte, la causa de la muerte es el pecado. Pero Jesús no tenía pecado. Él era justo, Él cargó el pecado de la humanidad y lo llevó consigo mismo. Y fue por 3 días y 3 noches al corazón del infierno. Así que, amigo, hoy es día de salvación para que tú puedes darle gracias a Dios por eso y no vive una religión, sino una buena relación con Él. Y camina en ese poder de la autoridad que Dios te ha dado de la resurrección. Te bendigo, la paz de Cristo sobre toda tu vida y recuerde que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y nos vemos el próximo viernes.